primer lugar sí que me gustaría reconocer, de verdad, reconocer mucho, y ahora que conozco cómo funciona una comunidad de aprendizaje, a Diego y al CEI, María Caridad María Ruiz, ¿vale? Porque aunque hemos visto aquí esa exposición en 2 horas, el trabajo que lleva es enorme, es muchísimo trabajo. Reconocer también a todo el claustro probablemente del CEI, porque nosotros sabemos que si no es con todo el claustro unido, tampoco... No se escucha bien de... ¿No? ¿Me lo acerco más? ¿Sí? Quizá entonces que me lo tenía que acercar más. Eso, reconocer a todo el claustro del CEI, porque ya llevamos solamente 1 año trabajando en esto, pero sí que llevábamos un tránsito un poco anterior. Levantar un proyecto como este es agotador. Y necesitamos casi a cada uno de los componentes de los claustros. Entonces, por eso deciros que el trabajo es impresionante. Aunque en 2 horas no he contado todo ese trabajo, algunas de las cosas ya las estamos haciendo nosotros, pero probablemente esos 7 años han sido terroríficos. Por lo menos nosotros nos agotamos bastante, y venía hablando esta mañana con Francis. Ya habéis visto el resultado. Ese resultado al que nosotros queremos llegar, o por lo menos estamos en ese tránsito. La presentación, el título de la presentación es Hacia una comunidad de aprendizaje, transformación en la comunidad educativa. Sí deciros, antes de comenzar, porque yo comenzaré casi a la inversa que lo ha hecho Diego, porque nosotros partimos desde una necesidad que tenía el centro hacia la consecución o la búsqueda de algo que nos hiciese diferente, y ahora ya veréis por qué. Entonces, en el momento en el que empieza una transformación cualquiera, sí que es cierto que esas transformaciones van ayudando, sería como esa chispita que va encendiendo el fuego. Va sumando, y es cierto que una vez que ya vemos el resultado y vemos dónde se puede llegar, lo que hace es animar aún más al claustro y al trabajo que hacemos entre todos. Hoy, solo por que lo sepáis, de mi claustro, que somos 35, me acompañan 4 compañeros. O sea que es un claustro que está trabajando casi unido, casi vamos al 98%. Bueno, y empiezo un poquito como al centro y por qué llegamos a las comunidades de aprendizaje, ¿vale? Entonces, nosotros somos el Día Francisco de los Cobos, somos un centro que se sitúa en Úbeda. Y os pongo un mapita de Úbeda para que más o menos veáis la situación de los centros educativos. Aquellos que están en rojito, ¿vale?, son los centros educativos que hay en Úbeda. Mis compañeros que están aquí también, Manolo y María José, son el centro que está justo encima, el Colegio Público Santísima Trinidad. Nosotros somos el instituto y el Francisco de los Cobos, que está abajo. Bien, la zona en amarillo es la zona centro de Úbeda, es la zona centro. No es que sea la zona centro comercial, la zona centro demográfica, sino la zona centro histórica. Y como en la mayoría de los cascos urbanos, la zona centro lo que van haciendo es despoblándose, ¿eh? O van cambiando las situaciones, ¿vale? Entonces se convierten en otras cosas. A la vez, deciros que en Úbeda también hay un problema para los centros públicos importantes, y es que hay 3 centros concertados. Está Safa, está Milagrosa y está Salesiano. Entonces, ¿qué sucede? Que los problemas de escolarización son también bastante más importantes. Eso, pues nos lleva, aquí tenéis, ¿vale?, cada uno de ellos. Eso nos lleva a tener que buscar cosas diferentes a lo que encontramos en la localidad. Si nosotros hacemos lo mismo que hacíamos cuando había muchos alumnados, ahora veréis, pues vamos a encontrar los mismos resultados. Tenemos que ofrecer algo diferente. Nuestro centro tiene también 2 edificios, ¿vale?, 2 edificios que creemos que es algo bastante positivo para el centro y sobre todo para el alumnado. Un centro que es el Matemático Gallego Díaz, que es el que veis allí, es un antiguo colegio que había en Úbeda, Matemático Gallego Díaz, y en ese pequeño colegio tenemos a los alumnos de primero y segundo de la ESO. En el centro, donde vais más amarillo, ya está en el centro histórico de Úbeda, se encuentra el edificio San Andrés, que es el edificio emblema del Francisco de los Cobos. Allí se encuentra tercero, cuarto, primero, segundo de bachillerato y una formación profesional que tenemos de vidrio y alfarería. Sabéis que la ciudad tiene bastante tradición en vidrio y alfarería, sobre todo en la alfarería, entonces creímos oportuno solicitar este ciclo formativo para nuestro alumnado. Bien, ¿cómo es el centro interiormente? Pues la verdad que es un centro pequeño,
Y digo esto y os lo subrayo porque veréis que va a dar cohesión, va a permitirnos lograr ese objetivo. ¿Vale? Este es un centro pequeño, ahora mismo contamos con 300 alumnos, 35 profesores, 4 conserjes y un administrativo. Esos dos edificios, el que estáis viendo en la parte superior, que sería el edificio que se encuentra en el Francisco Los Cobos, es un edificio histórico. Y el que tenéis abajo es el antiguo colegio matemático Gallego Díaz, que es un colegio de esos de los años 80 que por las circunstancias pues dejó de funcionar y pasó a secundaria. Bien, pongo esta diapositiva porque es el germen de por qué somos comunidad de aprendizaje, ¿vale? Aunque ahora os explicaré hasta cómo llegamos. Si veis la evolución de la población escolar en Úrbeda, pues desde el 2007, 2008, 399 nacimientos o 399 personas que había de 3 años en Úrbeda, y si os dais cuenta, en el 2017 ha bajado a 247. Una bajada de 150 alumnos, que si contamos para secundaria, que están en clases de 30, serían 5 clases o 5 líneas menos en los centros educativos. Eso es un problema bastante importante, porque si no tenemos alumnos, sobran centros o hay que hacer algo, que es otra cosa por la que estamos luchando con la educación. Bueno, y esos son los datos de escolarización hasta el año 17-18 por parte de nuestro centro. Esto es parte de una diapositiva que ahora os mostraré algunas más, de un claustro que hicimos en el año 17-18, ¿vale? Para eso, para concienciar al claustro de que teníamos un problema. Entonces, en el año 2012-2013 tuvimos 26 solicitudes. Eso significaba que íbamos a tener solamente una línea de primero de la ESO. Esa línea de primero de la ESO conlleva bastantes problemas, porque si consolidamos solamente una línea de primero de la ESO, tendremos también una línea de segundo, una línea de tercero, una línea de cuarto, una línea de bachillerato, total, que nos quedaremos solamente con una línea. Si os dais cuenta, en el año 13-14 tan solo tuvimos 10 solicitudes. Y aquí saltó la alarma. Aquí nosotros pues dijimos que algo pasaba. Y si nosotros no ofrecíamos algo diferente al resto de centros, pues que probablemente sería porque no éramos un centro atractivo, que es lo que estaba diciendo Diego para su CEI. En el año 2015-2016, 29 solicitudes, pero, perdón, 14-15, 24 solicitudes. Pero quiero resaltar ahí la primera de las cosas que empezamos a hacer. Y es que en el centro, al darnos cuenta de esta situación, pues que dijimos que teníamos que trabajar por alguna vía para lograr que eso saliese. Y aquí es cuando empezamos un grupito pequeño, la verdad que no muy numeroso, unas 8 o 9 personas de esas 35, y hicimos una comisión de promoción del centro. En esa comisión de promoción del centro pues nacieron ideas de qué hacer para lograr lo que ha dicho antes Diego, enseñar qué es lo bueno que tiene el centro, qué es lo que estamos haciendo en el centro, cómo estamos trabajando en el centro, qué claustro compone el centro, porque la verdad que yo estoy súper agradecido. Bueno, mi suerte ha sido dar un centro con ese claustro, porque es que si os enseño cosas que hacen los compañeros es impresionante. Bien, ahora os explicaré un poco más qué empezamos a hacer, ¿vale? A partir de esa comisión, pues no se suma mucho, pero bueno, en el año 2015-2016, 29 solicitudes. Perdón, 5 solicitudes más, no está mal. En el año 2016-2017, 43 solicitudes. Es decir, doblamos y triplicamos con las que había anteriormente. En el año 2017-2018, 29 solicitudes. Y en los 2 últimos años, ya os digo que esta es parte de una diapositiva que hicimos en el 17-18, en el 18-19 y 19-20 estamos llenando el centro e incluso tienen que salir solicitudes del centro, es decir, gente que nos está solicitando y no le podemos dar plaza porque no hay sitio, ya en las vacantes no hay vacantes. De manera que logramos aplacar eso significa también 2 líneas más y la continuidad con la transformación del centro. De aquí íbamos trabajando bien, estamos hablando del año 17-18, ¿vale? Ahora ya nos ponemos en la actualidad, estamos hablando del año 17-18 y veíamos que todo lo que estábamos haciendo, pues que no funcionaba. Y pensamos, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, decía Albert Einstein.
Entonces tenemos que cambiar algo, tenemos que buscar diferentes fórmulas, tenemos que saber qué hacer para darle una vuelta a esto. Y os estaba diciendo antes que hay problemas que dependen de nosotros y problemas que no dependen de nosotros. Problemas que dependían de nosotros, pues una organización diferente del centro. ¿Cómo trabajar internamente en el centro? En esa comisión de promoción, pues aglutinamos algunas ideas y empezamos a trabajar de manera conjunta en algunos proyectos, pero era siempre a nivel interno del centro. Por ejemplo, comunicación fluida con los centros de primaria. Nosotros pues decidimos que si queríamos darnos a conocer teníamos que ir a los centros de primaria. De manera que intentamos acercarnos a los centros de primaria, yendo profesores pues a esos centros, hablando con los tutores de sexto, hablando con las directivas de los colegios, intentando entrar a las clases, intentando que los padres nos conociesen a nosotros. Después, desde el año que nosotros entramos a la directiva, que fue en el 15-16, también creamos un departamento de convivencia que lo lleva Pedro Ortiz, pues ha tenido que ir hace un ratito, pero bueno, lo lleva Pedro Ortiz, y desde ese departamento de convivencia también empezamos a realizar diferentes actividades, tanto de convivencia interna como de convivencia externa. Y una de las ideas que salió, que fue bastante acertada por la experiencia que tenemos ya este año ha sido el sexto, fue hacer unos talleres y una marcha por la paz en Úbeda, aglutinando también a los 4 centros públicos de la ciudad. De manera que otra vez hacíamos actividades que llevaban a la ciudad educativamente, llevábamos un programa educativo bastante importante y además los padres y los alumnos lo iban conociendo a nosotros, de manera que estábamos acercando a los alumnos a nuestro centro. También desarrollo de programas y proyectos novedosos. Bilingüismo, os tengo que decir, ya os he dicho antes, yo en mi claustro, ya lo digo siempre, mi claustro era una pasada. Empezamos con el tema del bilingüe y ahora mismo de 35 profesoras hay 15 con el B2 y con el C1. ¿Hay alguno aquí que sea docente y que sepa cómo funciona? Sí. Bueno, pues para que podamos implementar el bilingüismo, pues necesitamos una serie de profesorado que puede impartir una serie de horas al día o por asignatura. Pues bien, el profesorado al principio no es mucho, quizá a lo mejor con 3 o 4 profesores es suficiente. Pues lo digo para que os deis la idea de que nosotros, 15 profesores de 30, bueno, en aquello entonces eran 30. De manera que la mitad del claustro estaba ya participando en un proyecto de bilingüe. A la vez también el programa Erasmus Plus, no sé si lo conocéis. Sí. Bueno, pues nosotros empezamos cuando esto no se llamaba Erasmus Plus, se llamaba Comenius. De manera que nosotros también entendimos que el desarrollo con los idiomas, con las lenguas, pues podía darnos esa implementación, esa garantía de buscar cosas diferentes. Y entonces comenzamos a trabajar con Erasmus Plus. Al principio un compañero, Antonio Ángel, que ya es el jefe de estudio, y ahora pues una compañera que se llama Amelia, que es una trabajadora incansable, que no solo consigue el Erasmus Plus K2, se llama, que es el que se trabaja con los alumnos, sino el K1, que es para que nos formemos también los mismos profesores. O sea que Escuela Espacio de Paz lo desarrolla Pedro. Llevamos siendo centro promotor de convivencia ya 3 años consecutivos. Orientación, programas relacionados con la convivencia, aula de convivencia, tutorías compartidas, carnet por puntos, formación en mediación. Este año hemos implementado también alumnado ayudante, eso que ha dicho antes Diego, y seguimos trabajando para buscar nuevas ideas e intentar llevarlas a cabo. Pero, como veis en la diapositiva que tenemos a la derecha, dijimos, sí, estamos haciendo todo esto, pero si nos paramos ahora, no sabemos si vamos a poder lograr por lo menos nuestros objetivos, ¿vale? Y entonces, en ese mismo claustro, yo pensé que lo único que nos diferenciaba sobre todo de los conciertos era la metodología, porque si contamos con recursos, la verdad es que los centros concertados tienen bastantes recursos más que nosotros. Los públicos, desgraciadamente, estamos cada vez peor. Si contamos con la situación geográfica dentro de la localidad, pues también llevamos a perder con los concertados, que son los que hasta ahora se están llevando todo el poder de escolarización. Es decir, que si pensábamos en muchas de esas cosas, decíamos, perdemos, no podemos llegar aquí. ¿Y cuál era la única manera que dependiese de nosotros de dar un cambio de mejora que los concertados quizá a lo mejor no pudiesen llegar? Pues mejora metodológica, es decir, el trabajo dentro del aula. Y si cuento con un claustro que está bastante cohesionado, que es joven, que es innovador, que está atento a todo, pues vamos a cambiar la manera de buscar las metodologías.
Y entonces ese año pues apostamos por formarnos en metodología. Y solicitamos un curso alzar y empezamos a trabajar en metodología. Nos formamos en aprendizaje por proyectos, nos formamos en aprendizaje colaborativo, en aprendizaje cooperativo y también de comunidades de aprendizaje. Y aquí estoy hablando del 17 y 18, cuando descubrimos lo que era una comunidad de aprendizaje. Hasta ahora nosotros no sabíamos lo que era una comunidad de aprendizaje. E incluso, si os digo la verdad, nos sonaba a chino, eso de comunidad de aprendizaje. Os digo, bueno, ya os lo ha dicho el compañero, que una de las cosas que tenemos en los claustros es que en principio somos muy reactivos. Es muy difícil cambiar las cosas dentro de los claustros, pero es cierto que una vez que empieza esa dinámica, son como todas las dinámicas. Si la dinámica es positiva, aquí va todo bien. Ahora, si la dinámica es negativa, también cuesta mucho levantarla. Pues bien, cuando nosotros conocimos la comunidad de aprendizaje, pues dijimos, jolines, parece que esto es lo que a nosotros nos va a funcionar. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes, somos un centro pequeñito, bastante cohesionado. Somos un centro que está en el centro de la localidad. Bueno, aquí pongo los porqués más o menos. Cambio de organización y metodología. El utilizar nuevas metodologías, ya ha dicho el compañero, equipos educativos, grupos interactivos, tertulia dialógica, etcétera, etcétera, lo que hacía es que ya le daba otra perspectiva a las clases. Ya no era la clase esa de maestría en el que el profesor llega, plantea la lección, se hacen las actividades y se hace un examen. Ya era una manera de cambiar un poco la dinámica de las clases. Eso a la vez ha llevado a que ahora en el centro también se utiliza el Flipper Classroom, se utiliza el aprendizaje colaborativo, los grupos interactivos, que ahora veréis algunas de las fotos. Y entonces es como esa semilla del cambio que te hace pensar, que te hace recapacitar, que te hace empezar a cambiar tu idea de qué es la metodología y cómo puedo aplicarla en el aula. La ubicación del centro también nos beneficiaba. ¿Por qué? Porque una de esas características que te pide de una comunidad de aprendizaje es que las asociaciones que están alrededor de la localidad también participen de estas comunidades de aprendizaje. Y estando en el centro es que estábamos en todas las asociaciones que tenemos, es que están casi todas en el centro. De manera que participamos con el conservatorio, nuestro centro está compartido con el conservatorio, participamos con la Escuela de Música, nuestro centro matemático Gallego Díaz también es parte de la Escuela de Música, participamos, bueno, nos apoyó la Asociación de Mayores, la Asociación de Ayuntamientos, asociaciones musicales de Úbeda, etcétera, etcétera. Fuimos buscando todo eso, talleres de cerámica, asociaciones de cerámica, todo lo que había a nuestro alrededor. Dinamizar el centro de la localidad. Dinamizarlo porque es una manera de que la sociedad entre en el centro, de que empiece a funcionar, y al ayuntamiento le gustó bastante la idea. Y ofrecer esa alternativa educativa diferente en la localidad de Úbeda. Ya os he dicho antes que si en todas las clases, o en la mayoría de las clases y de los centros, se sigue utilizando esa manera de enseñar de que el profesor llega a su clase tal, pues nosotros intentábamos o apostábamos por algo diferente para que nos diese esa diferencia. ¿Y cuál es la situación actual? Pues actualmente, el año pasado, echamos el proyecto de comunidad de aprendizaje. Para ser comunidad de aprendizaje tienes que tener una serie de características, y una de ellas que me parece muy importante y la más destacable es que tienes que tener el apoyo del 70% del claustro. La verdad que para cualquier proyecto es un apoyo bastante importante, tened en cuenta que es un 70% del claustro. En nuestro caso fue el 91% del claustro, con ese apoyo. Entonces actualmente estamos en la fase de sueño, ¿vale? Estamos en la fase de sueño. En esa fase de sueño, pues, has dicho antes que es una fase muy bonita, nosotros ahora mismo estamos en tránsito en esa fase de sueño, y hemos preparado para eso en nuestro centro unos buzones para depositar los sueños de parte de nuestro alumnado, pero ya no solamente eso, sino que para esta fase de sueño se crea una comisión del sueño. Y en esa comisión del sueño aparecen muchísimas ideas, y una de nuestras ideas que también tuvieron nuestro alumnado, porque tiene que estar también el alumnado dentro de la fase de sueño, es que esos sueños también llegasen a los centros de primaria de la localidad, puesto que celebrábamos el Día de la Paz, y en el Día de la Paz venían a nuestro centro a celebrar estos talleres, entonces fuimos a los centros, nuestros mismos alumnos presentaron en qué consistía esta fase de sueños, qué es lo que tenían que hacer, y ahí está nuestra fase de sueños. Grupo de voluntarios de los grupos interactivos, la realización de grupos interactivos, la realización de tertulias dialógicas, y esta tarde tendréis uno con Alfonso Rascón, que es el compañero que está ahí al lado. En fin, que ha sido la manera
de buscar alternativas y encontrar diferentes. No me quería alargar mucho más por si tenéis preguntas. Supongo yo que tendréis muchas preguntas de cómo un centro de secundaria, porque era algo, una pregunta. ¿Está por ahí, Diego? Se ha ido. Era una pregunta que le iba a hacer porque centros en Jaén, comunidades de aprendizaje, solamente hay uno que nosotros sepamos que es el IES Santa Engracia de Linares. Esta compañera. Pues estuvimos formados por compañeros de Santa Engracia y tal. Entonces los centros de secundaria la verdad que son muy reticentes, el profesorado de secundaria también es más reticente a estos cambios, ¿vale? A los centros que se abran, a todas estas aperturas. Entonces me parecía bastante importante que si vosotros teníais alguna pregunta sobre cómo se podía hacer esto, cómo funcionaba, pues que vosotros hicieseis. Sí que era apostillar un poco el tema en que el cambio es lo que a nosotros nos ha servido para que hoy día esto siga funcionando y que se siga apostando por hacer nuevas cosas, buscando nuevas alternativas y no parar de trabajar. Sí. Nosotros en Santa Gracia ya llevamos una trayectoria de comunidad de aprendizaje. Lo que nos está pasando en los 2 últimos años es que se nos ha ido como el motor, el alma de esta red. Entonces estamos con un poquito de bajón. Y los profesores que llegan nuevos, porque aunque haya continuidad de 2 años, llegan muchos profesores nuevos y son más... que no quieren, sí. Entonces, ¿cómo hacemos para otra vez ese motor? Empezar otra vez con esos grupos, porque yo le he notado que este año estamos bastante flojillos. La verdad que es complicado. Una de las cosas buenas que tenía comunidad de aprendizaje, que era algo que estábamos hablando antes, que también ha puesto ya un poco Antonio Sutil, era que permite que las plantillas permanezcan en los centros. ¿Vale? Funcionarios que estén en carrera o funcionarios en práctica, permite que continúen esas plantillas en los centros. Esa continuidad pues, es bastante importante. Nosotros del año pasado contamos con 6 profesores, si no recuerdo mal, que continúan con nosotros, que les gustó el proyecto y que continúan con nosotros de manera estable. Otra, bueno, no lo he dicho, pero una de las cosas también que son muy buenas en nuestro centro es que la plantilla es extremadamente estable. Este año no había ni un solo concursillo que se haya ido del centro. De los 35 profesores que estamos, solamente 4 han venido nuevos, 4 interinos hemos recibido. De manera que todos conocen cómo funciona el centro, todos conocen los programas del centro, todos saben cómo tienen que colaborar o no, todos saben lo que es el aula de convivencia, todos saben lo que son las tutorías compartidas, todos saben todas las cosas. Deciros, lo digo porque os hagáis un poco la idea, nosotros en nuestro centro, todas estas actividades que llevamos alternativas no son obligatorias. Hasta ahora nosotros no hemos hecho nada obligatorio, nada. Se lo estaba diciendo mi compañero porque creemos que esto es como una garrota. La garrota, para hacer la curvatura es necesario mucho tiempo y echándole agua, mucho tiempo y agua, mucho tiempo y agua, y si intentamos hacerlo en poquito tiempo, que lo más probable es que se rompa la garrota. ¿Vale? Y eso es más o menos por la línea de trabajo que estamos haciendo nosotros. Que poco a poco nos vayamos concienciando, que poco a poco vayamos trabajando, que poco a poco veamos los resultados que tienen comunidades de aprendizaje, porque son impresionantes, por lo menos los que nosotros hemos visto por ahí. Y viendo eso, pues darle esa continuidad. Si el profesorado está cómodo, está a gusto dentro de los centros, lo más probable es que siga apostando por esta comodidad, por este trabajo. Es cierto que lo que se nos plantea hoy día con la administración es bastante preocupante, porque bueno, en nuestro centro ya digo que no es normal la situación que tiene con respecto al profesorado. Pero sí es cierto que hay centros de la localidad de Úbeda donde el 40%, el 45% de la plantilla se mueve de año a año en el concursillo. De manera que a la hora de desarrollar proyectos como estos, pues no, sería imposible. Y si esa es la situación del Santa Engracia ahora mismo, pues la verdad que se hace bastante difícil. Y sobre todo si no hay una figura que tire o empuje de los proyectos, pues es lo más complicado. Claro, yo ya os digo que me siento muy afortunado porque no me siento solo. En todo momento estoy arropado y además arropado por un grupo bastante importante de compañeros. Pero bueno, eso no quita de que el empuje pues tenemos que darlo los que estamos en el equipo directivo sobre todo. Y los compañeros que estamos, yo digo, aquí está mi secretario Francisco, que otro no.
Está todo el día con nosotros y trabajando con todo y lo lleva todo, organizando todo y bueno, fenómeno. Entonces, es fundamental. Es fundamental. Después ya los trabajos que vayamos haciendo, que yo creo que van a salir poco a poco. Porque una vez que ya vemos cómo funciona, muchos de los compañeros que no sabían lo que era comunidad de aprendizaje, que eran reticentes, o algunos de los compañeros que eran reticentes a esto de comunidad de aprendizaje, una vez que empezamos a formarnos, porque eso, la formación fue el año pasado, se llama fase de sensibilización. Entonces, vienen a nuestro centro, tras hacer una formación en centro con todo el claustro. Nosotros, una vez que hicimos esos cursillos, pues decidimos que tenía que hacer ese curso de formación de sensibilización todo el claustro. Además lo pusimos, como ha dicho antes Diego, en el plan de centro. El plan de centro es ley, es decir, que eso es obligatorio para todos. Si es cierto que lo consensuamos en claustro y dijimos, ¿queréis que hagamos esta formación de comunidad de aprendizaje? Pues mira, sí, queremos que hacerlo. ¿La mayoría del claustro cuenta con el apoyo de que vamos a hacer comunidad de aprendizaje? Sí. Bueno, pues entonces vamos a solicitar este curso C y lo vamos a hacer todos. Si no lo hacemos todos, tendremos que justificar la falta. Bueno, eso ya son cosas internas de los centros. Pero sí que estaba para todos. Todo el mundo tuvo que hacer esa formación en comunidades de aprendizaje. De manera que todo el mundo conocía lo que era comunidad de aprendizaje. Pues bien, en esa formación había formaciones prácticas y entonces hubo equipos interactivos que se hicieron en ese momento. De hecho, para adelantar un poquito lo que se estaba haciendo, porque había compañeros que ya querían experimentar con eso porque les llamaban más la atención, pues lo que hicimos es que hay un documento también en los centros internos de organización que se llama Plan de Mejora. Y en este plan de mejora nosotros hicimos un plan de mejora para la actualización de metodología, y en eso estaba comunidades de aprendizaje. Como sabíamos que íbamos a hacer el curso de sensibilización, los centros, o todos los centros, son bastante cerrados, son bastante herméticos. Para hacer un taller, pues ya habéis visto lo del PIN parental. Tenemos que pedir autorizaciones. Para hacer tal, tenemos que pedir autorizaciones. Para que entre alguien ajeno del centro, tenemos que pedir autorizaciones. Para tal, para todo se tienen que pedir autorizaciones, para casi todo. Lo que hicimos fue, en este plan de mejora, incorporar la posibilidad de experimentar y que ya entrasen familias o voluntarios a nuestro centro para hacer estos equipos interactivos. De manera que, a partir del plan de mejora, le dimos una especie de apertura experimental para trabajar con comunidades de aprendizaje. Y eso nos permitió que a lo largo del año se desarrollasen, pues, 9, 10 sesiones, bueno, a lo largo del año, no solamente segundo trimestre y tercer trimestre, unas 10, 12 sesiones de comunidades, de grupos interactivos y de tertulia. Cuando los compañeros vieron cómo funcionaban las tertulias y los grupos interactivos, se fueron sumando. Cuando vieron que lo que hacían era aportar más que restar, es decir, unos papás, unas mamás, unos voluntarios, porque este año ya se han incorporado también alumnos, voluntarios que están en los grupos, que están atendiendo a los alumnos, y nosotros no estamos trabajando, ellos están trabajando por nosotros. Es cierto que el trabajo previo es el que se hace, pero una vez que nosotros llevamos ese trabajo, los voluntarios y los alumnos saben cómo trabajar y están trabajando ellos mismos. Vieron los compañeros que no era eso tan peligroso ni que era tan mal como las reticencias que teníamos, de manera que han ido sumándose poquito a poquito, y es la forma de que estamos más o menos actualizados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vuestro centro de referencia de primaria cuál es? En Úbeda no tenemos centros de referencia en primaria. Estamos adscritos a los 4 centros públicos. En Úbeda hay 4 centros públicos, 3 centros concertados en primaria. Entonces, todos los centros públicos de secundaria estamos adscritos a todos los centros públicos de primaria. De manera que a la hora de las escolarizaciones no hay como una zonificación. Sí que para la vivienda, vale, la vivienda familiar o el trabajo, pero no como centros de adscripciones. No tenemos ese problema. En vuestro centro el problema era la despoblación, ¿no? No era que estuviesen en un ambiente desfavorecido. Lo digo porque muchas veces parece que con las comunidades de aprendizaje solo se inician en colegios donde tienen el ambiente sociocultural bajo, el centro donde sea medio alto. Ya no igual. Sí, deciros que nuestro centro es un centro de compensatoria. Nuestro centro es un centro de compensatoria y está no en la zona desfavorecida de Úbeda, pero sí que estamos cerquita de una de las zonas desfavorecidas de Úbeda. Nosotros contamos con algunos alumnos de compensatoria, 14 alumnos, que la verdad que el porcentaje no es muy alto si contamos con que estamos hablando de 300 alumnos.
Entonces, sí que somos centros de compensatoria, lo solicitamos ya hace mucho tiempo, pero no había este problema de natalidad, sino más bien un problema de idea de centro que se tenía en la localidad. ¿Vale? Hasta el momento que nosotros decidimos no había ese problema de natalidad que dijésemos, oh, esto es alarmante, entonces tenemos que cambiar. Pero sí empezaba a haber algo de problema de natalidad. Pero sí que había suficiente alumnado como para poder venir a nuestro centro. Y lo que nosotros pensábamos es, si este centro está genial, por contaros, son cosas personales, yo soy de Torreperogí, que es un pueblo que está justo al lado de Úbeda. Entonces yo conocía al Francisco de los Cobos y el centro pues me decía, pues mira que el Francisco de los Cobos, soy el director del centro. Os digo porque el cambio es enorme. Os digo que para mí la forma esta de que tenemos un centro tránsito para el alumnado es enorme. De hecho, los problemas de convivencia se acumulan en nuestro centro en el Matemático Gallego Díaz. Problemas de convivencia que son los que estamos trabajando con todos estos programas. En el Francisco Los Cobos, en el San Andrés, pues apenas hay problemas de convivencia. Digo apenas porque solamente, que no es poco, que es lo que tenemos hoy en día, que el problema fundamental. En primaria decían que eran los recreos, en primaria son los móviles. Así que estamos trabajando ahora mismo con los móviles, que es una locura. Entre talleres que hacemos, ahora salió el programa con RAE, que lo queremos solicitar también. Ahora mismo los problemas de convivencia que se dan fundamentalmente son el uso del móvil en los centros. Entonces, otra alternativa que tenemos que trabajar. Es verdad que comunidades de aprendizaje no da respuesta a estos nuevos problemas que hay. Pero bueno, si están saliendo nuevos programas, en los que estamos actualizados y lo que queremos es pues cogerlos cuanto antes y intentar quitarlos el problema. Bueno, quitar el problema. Intentar trabajar con el problema, que son diferentes que quitar los problemas. Los problemas van a estar siempre. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pedro. Yo más que una pregunta era una reflexión sobre esto, ¿no? Desde que conocemos la Confederación Andaluza de AMPA y la Federación de Jaén, pues continuamente hemos visto, ¿no? Se nos ha mostrado en muchas reuniones, muchos talleres, el tema de la comunidad de aprendizaje. Claro, cuando el movimiento de AMPA ve la participación de las familias y el resultado que es la comunidad de aprendizaje, pues evidentemente nos entusiasmamos y nosotros siempre dejamos un hueco en nuestro programa formativo para las asociaciones de padres y madres de la provincia, el tema de la comunidad de aprendizaje. Pero una cosa que siempre nos remarcan, es verdad que muchos centros, cuando tienen problemáticas y falta de alumnado, problemáticas socioeducativas y demás, pues entonces cuando se lanzan esta experiencia. Pero claro, porque les llega el agua al cuello y hay que buscar soluciones y hay que cambiar. Pero es cierto que Ramón Flecha y todos los impulsores de las comunidades de aprendizaje nos dicen continuamente que esto funciona en todo tipo de centros. Esto debería de extenderse, dijéramos, si es tan bueno, debería extenderse a todos sitios. Claro, ¿en qué centros se lanzan a este trabajazo que es la comunidad de aprendizaje? A los que están más preocupados y los que están en una situación más delicada, ¿no? Pero que es importante que todos nos llevemos el mensaje de que las comunidades de aprendizaje sientan bien en todos los centros. Es una cosa muy importante que deberíamos de extender. Que evidentemente si tenemos buen nivel educativo, si hay socialmente un centro sin problemática y encima llenamos en 3 años, pues nos preocupa poco cambiar. No tenemos, pero cambiar para mejor siempre va a cambiar para mejor con una comunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, porque es que yo visitando centros me han dicho, comentando, ¿y por qué no animáis a una comunidad de aprendizaje? Y digo, y me dicen, no, si nosotros no tenemos problemas sociales, este centro, y esa explicación no la dan, pero realmente no es correcta. Esto sienta bien en todos sitios, ¿no? Y además es que nos lo dicen así, ¿no? Entonces es importante que nos llevemos ese mensaje, nuestro centro tenga o no tenga problemas para llenar el centro, y tenga o no tenga problemas sociales y demás, pues de verdad que va bien, es importante. Y además es que cuando lo vemos, me imagino que hoy pues, volvemos a irnos entusiasmados y luego también es cierto con la reflexión de la compañera que estaba en el Santa Engracia, que debe de ser un grupo el que impulse esto, si no, cuando dependemos mucho de una sola persona, pues es cierto que se nos va esa persona, porque la vida va pasando y demás, y se hunde todo, ¿no? Y debe ser un grupo importante y colectivo, ¿no? De todas formas, Pedro, pienso que la consecuencia del cambio metodológico o la consecuencia del cambio, cualquiera que sea, probablemente al final del camino lleve a comunidades de aprendizaje, porque es que lo engloba todo.
Ya habéis visto que engloba tutoría, engloba biblioteca, engloba padres, engloba hijos, engloba profesores, lo engloba todo. Entonces, si seguimos trabajando por ahí, probablemente el fin último va a ser este. Pero sí que lo he remarcado antes, y es cierto, y yo soy profesor, que el colectivo del profesorado, pues cuando funciona bien, pues es bastante reticente al cambio. Es muy reticente al cambio porque, bueno, nos pasa a todos. Habéis oído hablar de la zona de confort, y es bastante difícil salir de esa zona de confort, porque estamos acostumbrados al trabajo que tenemos diario, que lo sobrellevamos, que lo hacemos, pero ya habéis visto, por ejemplo, este colegio, o nosotros en ese tránsito que tenemos ahora mismo, que una vez que se sale de la zona de confort, ya no está a gusto en ese confort, y va buscando cosas diferentes por todos los caminos. Ya os digo que nosotros cada año hemos implementado algo nuevo y seguimos trabajando e implementando cositas nuevas y buscando siempre alternativas y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y conocemos el Flipped Classroom, conocemos el ABP, conocemos el colaborativo, conocemos ahora todas las nuevas metodologías, estamos formándonos en inteligencia emocional, es decir, que implica ese cambio. Es cierto que eso, que cuando estamos en esa zonita y el profesorado es así en la mayoría de los casos, pues es difícil que desprendernos de ese sitio tan cómodo que tenemos, en el que vamos con el libro de texto, que damos nuestra lección, que ponemos nuestro ejercicio y nos vamos. Pero cuando ya encontramos otra forma de trabajar que ya no nos da tanto miedo, damos cuenta que la forma de enseñar es la que teníamos antiguamente y la que nosotros hemos visto siempre también. Es decir, que hasta ahora nosotros no hemos conocido esta forma de trabajar. En nuestros casos, ¿no? Supongo que de aquí igual, el profesor maestro llegaba a clase, daba su lección y terminaba. Sin embargo, con estas cosas nuevas que vamos conociendo, vamos perdiendo poquito a poquito el miedo. Y eso, sobre todo, el empezar a trabajar, el introducir el cambio dentro de un centro, sería eso, la chispita que hace que todo sume. Y eso, animaros a que en vuestro centro no solo habléis de comunidades de aprendizaje, porque estoy diciendo que probablemente el fin de todo ese viaje de cambio metodológico, sobre todo, y de organización, serían comunidades de aprendizaje. Pero solamente en encontrar nuevas metodologías de trabajo, hablando antes del Flipped Classroom, nosotros en algunas clases, o ya se va haciendo más, estamos trabajando con Google Classroom, que es una forma de trabajar con el Flipped Classroom, pues va mejorando porque estás viendo cosas diferentes. Oye, pues esto se puede hacer por aquí, pues esto se puede hacer por acá, y es una manera de descubrir cosas diferentes, y ese descubrimiento es lo que te lanza a seguir descubriendo. Y probablemente eso, probablemente lo último que será la comunidad de aprendizaje, porque es donde engloba todo. Si estamos hablando de hoy día que los problemas de convivencia son parte del centro porque tenemos que convivir, hemos dicho, los problemas coexisten, es decir, que los problemas existen y los vamos a tener siempre, no los vamos a evitar. Sin embargo, tenemos que coexistir con ellos. Y si estamos formados para poder coexistir con esos problemas, pues mejor los vamos a llevar, porque vamos a tener más herramientas. Ya que estás haciendo mención de eso, la resolución de conflictos, ¿la hacéis a través de comisiones mixtas con el alumnado de la familia? Es que creo que No. Ahora mismo estamos en la fase de sueño, os digo. Sí, es que es importante porque el proyecto y lo que nos hablaban en la fase de sensibilización es que fuésemos poquito a poquito. Una vez que hemos soñado, ¿vale? Una vez que hemos soñado, antes lo ha dicho Diego también en su exposición, pues se crean una serie de comisiones. Y esas comisiones lo que tratan es de dar respuesta a los sueños y a las necesidades que tiene el sueño. ¿Vale? Entonces, ahora mismo lo que tenemos es una comisión mixta de sueños, que es bastante fuerte, pero están unos 14 o 15, y entonces lo que están haciendo es trabajar por el sueño. El próximo día 21 de marzo, si queréis os invito a que vayáis al centro porque vamos a celebrar el Día del Sueño, vamos a soñar ese día. Entonces, pues estamos preparando una serie de actividades para que los papás pues, puedan ir a ver, ¿vale? Donde vamos a abrir los sueños, donde vamos a hacer eso, un día de convivencia. El 21 os vendría bastante bien a todos porque es por la tarde, sábado por la tarde. Lo que hemos intentado es que sea un día en el que todo el mundo puede asistir al centro. Entonces eso, que una vez que estemos ahí, fase de sueño, se abren esos sueños, y una vez que ya se abren esos sueños se crean esas comisiones que serán las que encargadas de coger y organizar cada uno de los sueños. Habéis visto que uno de los sueños que ponían ahí, o una de las cosas que nos decían de sensibilización, era que querían los nenes una piscina, por visto bastante solicitado dentro de los sueños. Nos comentaba un formador que tuvimos el año pasado que lo que hicieron un papá, pues no fue un proyecto tan ambicioso. La verdad que cuando lo hemos visto construir una piscina en un centro público y con el presupuesto que tiene un CEI, no digo nada. La OIA estamos un poquitín mejor. Pero hacer una piscina en un centro público, nosotros estamos buscando un pabellón,
Llevamos buscando un pabellón, no os digo el tiempo que estamos buscando un pabellón. Francia todos los años manda un escrito o dos escritos diciéndole a la delegación que necesitamos un pabellón para educación física. No lo tenemos. Entonces, un proyecto tan ambicioso como ese sería impresionante. Pues lo que hizo el papá fue coger y tener una piscina de plástico de esas grandotas y la puso en el patio durante un día. Lo llenaron y dijeron, pues mira, tu sueño se ha conseguido, tenéis aquí esta piscina de plástico, vais a poder aprovecharla durante este día y estáis viendo como lo que ha dicho antes Diego, que hay sueños que aunque creamos que no se pueden llegar, que esa utopía la hemos andado y hemos llegado a ese camino y podemos seguir soñando y cuando estamos soñando todos también tenemos ideas con las que podemos conseguirlas y entonces por eso enriquece bastante el proyecto de comunidades de aprendizaje porque da cabida, da ideas, aporta a todo el mundo, niños, familiares, asociaciones y centros. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Os da mucho trabajo extra lo de las comunidades a vosotros? Y de papeleo y todas esas cosas, porque si ya sois reticentes No. los docentes... La burocracia que hemos tenido que hacer hasta ahora ha sido sobre todo el proyecto, pero el proyecto, sinceramente, me lo he cargado yo. Para eso soy el líder pedagógico. Hay mucha burocracia. Claro, para eso soy el líder pedagógico del centro. Pero bueno, es cierto, no es tan difícil. Ya os digo que lo fundamental es conseguir los requerimientos que te pide el proyecto de comunidades de aprendizaje, que es por ejemplo eso, conseguir que tenga el apoyo del ayuntamiento, que tenga el apoyo de al menos 10 asociaciones que estén alrededor de tu centro para que puedan integrarse dentro del centro, conseguir el apoyo del 70% del claustro, que parece eso que es enorme. Eso sí que te lo pide comunidad de aprendizaje, son requerimientos que te piden. Pero hacer el proyecto en verdad a nosotros no nos ha costado, bueno, a mí personalmente no me ha costado mucho trabajo, porque después lo que sí es cierto, que desde los centros de profesorado están bastante implicados en el desarrollo, en el cambio, en la formación y ven esto de comunidades de aprendizaje como eso, una oportunidad de ir cambiando los centros desde dentro. Entonces, nosotros hemos tenido no solo el apoyo del CED de Úbeda con todo, sino también el apoyo del CED de Linares y su director Francisco nos ofreció varios proyectos, nos dijo, mira, estos son ejemplos de proyectos que podéis trabajar, que podéis tal. Entonces ya teníamos como un modelo sobre el que podéis trabajar. De manera que el trabajo burocrático no ha sido tanto. Es más el trabajo de formación, de preparación, de continuidad, pero bueno, mientras que le vas viendo sentido al proyecto, pues es verdad que siempre vas a seguir trabajando. Cuando pierda sentido, pues no lo va a dejar. Entonces, el trabajo burocrático en sí, ahora pues hay un compañero también que venía de otro centro que nos ha entregado pues cómo hacían en ese centro para trabajar en algunos casos con familias y entonces pues para rescatar a los voluntarios, que también es bastante ahí engorroso porque los papás y las mamás algunas veces pues no pueden asistir a centros porque vamos al horario de la mañana, entonces tienen que estar voluntarios estos libres de carga o que en ese día puedan salirse del trabajo y pueden ir al centro. Entonces eso es un trabajo que ahora mismo nos estamos encontrando que es bastante farragoso porque tenemos que ir buscando a esos voluntarios que nos puedan ayudar y es una labor importante de que alguien o tener un sistema de reglatamiento de esos voluntarios y que en un momento dado podamos tirar de ellos. Pero bueno, que esto es poquito a poco. Ellos llevan 7 años. Es decir, el CEIP que habéis visto ahora mismo, pues llevan 7 años trabajando, que es un camino bastante largo. Nosotros acabamos de empezar. Ya os digo que en el 17 y 18 fue cuando descubrimos que existían comunidades de aprendizaje y que podía servirnos como esa semilla del cambio. ¿Qué papel tiene? Has dicho que se necesitaba en uno de los 10 asociaciones que me he abierto así mucho el ojo. ¿Qué papel tienen tan importante las asociaciones? Yo he entendido todo lo que has explicado, pero no he visto realmente las asociaciones. He visto el grupo de voluntarios, ¿para qué están ellas? ¿Cuáles son? Trabajan de manera externa. Por ejemplo, nosotros ahora mismo los talleres de vidrio y de alfarería sobre todo, pues están trabajando y estamos intentando rescatarlos para que vengan al centro. Con el conservatorio, pues ahora vamos a hacer la feria del libro el próximo abril, ¿vale? Y entonces lo que hemos hecho con el conservatorio es hablar con ellos y en lugar de hacer la feria del libro solamente del centro IE Francisco de los Cobos, hacer la feria del libro de conservatorio de música IE Francisco de los Cobos. Y ya no solo quedarnos ahí, sino que a partir de ahí vamos a hacer pues,
actividades, de relatos, de tal, y además conciertos donde vamos a hacer tertulias musicales que las voy a hacer esta tarde. Y vamos a hacer tertulias musicales en directo, donde los alumnos del conservatorio, profesores del conservatorio van a ir a nuestro centro y van a participar. Lo que hacen las asociaciones es aportar esas cositas que a lo mejor nosotros no tenemos la formación o la especialización, de manera que ellos sí que pueden hacerlo. No sé, se me ocurre que asociaciones de amigos del libro, que también lo estuvimos hablando con ellos, de novela histórica, pues este año hemos hablado con ellos y vinieron a presentar un libro. Quizá, si cuando tengamos más rodaje con ellos, en lugar de presentar un libro, quizá podemos hacer una tertulia literaria con ellos el día que ellos participan ahí, porque ellos ya nos conocen, ellos tuvieron que firmar como un compromiso en el que ellos sabían lo que eran comunidades de aprendizaje y que entendían y apoyaban el proyecto para el futuro. Entonces ellos ya nos conocen, ellos ya saben que nosotros existimos y cómo podemos trabajar, de manera que en el momento que nosotros tengamos alguna necesidad, poder plantearle o plantearlo a ellos. Lo mismo que hay reticencia entre los docentes, me imagino que hay reticencia entre las familias. Siempre puede haber familias, las familias no hemos formado en una educación más convencional. Habrá quien cuestione, me imagino, esto es de que se pierde el tiempo o que no se alcanzan los objetivos, los contenidos que se alcanzarían con una educación más convencional. ¿Estáis teniendo esa problemática? No, ahora mismo no. Ahora mismo la verdad es que como hemos presentado nosotros nuestros proyectos y sobre todo estamos trabajando con primero y segundo de la ESO, es muy sencillo porque estamos trabajando con primero y segundo de la ESO, porque los padres, las familias que están llegando al centro ya lo están conociendo como esa forma de trabajar, de manera que cuando le estamos planteando el tema del voluntariado, hasta ahora, todas las mamás que hemos llamado y todos los papás que hemos llamado pues han acudido rápidamente al centro. La verdad es que algunas veces intentábamos que los grupos interactivos estuviésemos nosotros, incluso hay compañeras, tenemos un grupo de WhatsApp también los profesores, espérate que por aquí no me ven todos. Tenemos un grupo de WhatsApp también los compañeros y algunos pues nos pedimos ayuda a través de ese grupo de WhatsApp. Pues mira que el próximo viernes voy a hacer grupo interactivo, a ver quién podría ayudarme para estar por aquí. En el caso de que no encontré tal, bueno, pues encontró esa compañera, creo que fueron 15 papás y mamás. Entonces que dijo, mira que no lo necesito. Entonces hasta ahora no hemos encontrado esa reticencia. Sí que es cierto que algunas veces pues eso que tenemos que tener un registro, que todavía no lo habíamos tenido, un registro con aquellos voluntarios que quieren participar y poder llamarlos, o qué día puede hacerlo y nosotros poder hacerlo de esa manera. En fin, que tenemos que todavía un trabajo por ahí. Y no solo nos encontramos con algunas reticencias que seguro que la habrá por parte de padres, sino que también el alumnado tampoco está acostumbrado a trabajar de esta manera. De manera que el alumnado está acostumbrado a que encuentre sus pupitres y se sienta y saca su libro y ve al profesor que le explica las cosas, hace las actividades y se va. Y entonces que entren en la dinámica, que ahora van a trabajar en grupo, que ahora, pero daos cuenta que el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje colaborativo también es esto. Es decir, que se solapan un poco algunas veces las metodologías cuando hablamos de esto. Entonces también encuentra esa reticencia a decir, ¿y esto qué es? ¿Y ahora qué me plantea? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y me pongo aquí al lado de este y me pongo aquí al lado del otro. Los grupos deberían de ser o deben de ser heterogéneos. De manera que, y yo no quiero estar aquí, yo no quiero. Entonces ellos mismos también tienen que aprender que vamos a trabajar también de manera diferente. Entonces el propio alumnado no es algo flexible en el que podamos decir, pues tú aquí y no, sino que ellos también tienen sus reticencias y tienen sus costumbres a la hora de trabajar. Sí. ¿Alguna pregunta más o lo dejamos? ¿Sí? De todas formas, ya sabéis, día 21 de marzo, sábado, día Francisco Los Cobos, soñamos todos juntos. Muchas gracias. Agradecer al Instituto Francisco Los Cobos, a su director, que nos cuenten, porque las familias siempre estamos más preocupadas, sobre todo en secundaria. Las estadísticas sí lo dicen, nuestra satisfacción con los centros de primaria siempre sale en la estadística mayor que la en secundaria. Entonces, encontrar esta aventura también en secundaria era fundamental para nosotros, por eso insistimos tanto en que estuvierais aquí, porque
ver que en secundaria también se pueden abordar estas experiencias, pues para nosotros es fundamental, porque siempre nos dicen sí, pero eso es en infantil, siempre, sí, esto es primaria, pero ya en secundaria la gente lo considera imposible, con lo cual tener modelos, tener ejemplos y tener comunidades educativas que se embarcan en esto es que es fundamental. Entonces agradeceros muchísimo que seáis valientes, que lo estéis haciendo y que encima nos lo contéis. Muchísimas gracias. Sí, yo es que ya os he dicho antes, y sí que me gustaría pues ya decirlo en público, porque os he dicho antes que llevamos trabajando ya 6 años a partir de que estamos haciendo todo esto, en el Día de la Paz, y cada vez que hemos pedido ayuda a FAMPA, Los Olivos, nosotros para el Día de la Paz, porque desde hace 3 años estamos haciendo también charlas para los papás, talleres para los papás por la mañana, además de la celebración del Día de la Paz. Lo que hacemos que alternativamente, paralelamente a eso, hacemos formación a los papás. Este año ha sido también sobre inteligencia emocional. El año pasado sobre el uso del móvil o mal uso del móvil dentro de las clases y de casa, que también tenemos que luego hablar de eso con los papás. Entonces, cada vez que hemos pedido colaboración de Pedro y el FAMPA, pues que la hemos tenido directamente. Así que muchas gracias a Pedro y a todos los que participáis de este FAMPA, que es tan fuerte. Y ya que estamos aquí, a mi asociación de AMPA también. Tenemos una presidenta y un grupo de madres que están ahí con nosotras que están trabajando muchísimo. No sé, una es de secundaria. En secundaria, deciros que las cosas se dispersan, se hacen bastante más difíciles a nivel de AMPA. Entonces sí que os animaría a que cuando paséis a secundaria, en primaria pues los nenes son más pequeñitos, no tienen tantos problemas, y entonces las AMPA sois bastante más fuertes. Pero en secundaria sí que estamos notando que las AMPA son bastante más dispersas, se diluyen. Y es cierto que en centros como el nuestro, o en centros que vayan a ir yendo trabajando, esas AMPAs tienen que ser más cohesionadas y que estén más organizadas a la hora de trabajar. Así que os animo a eso. Y darle las gracias a Pedro y vamos,